El sol se había ocultado hacía horas, y la noche en el desierto de la luna roja se extendía como una manta de sombras y viento. Tawari caminaba en silencio entre los arbustos secos, con su arco a la espalda y una mirada que parecía hecha de ceniza. 3 años habían pasado desde aquella noche en que los soldados mexicanos arrasaron su aldea, quemaron su hogar y arrebataron a su esposa y sus 2 hijos. Desde entonces no hablaba con nadie. Solo con el viento, solo con los recuerdos. Vivía en una cabaña abandonada entre formaciones rocosas, lejos de todo. Comía lo que cazaba, bebía agua del manantial escondido y dormía con un cuchillo bajo la almohada. Aunque ya no temía a los hombres, solo temía seguir vivo. Aquella noche, mientras rastreaba una liebre, oyó un gemido débil. No era animal, no era tampoco el sonido de un espíritu. Aunque su tono tembloroso se le clavó en el pecho como si lo fuera. Se acercó despacio, moviendo las ramas con cuidado. Entre un matorral espinoso, vio un cojí. Una figura encogida, una mujer. Tenía la ropa rasgada, los labios partidos y en brazos sostenía un bulto envuelto en mantas. Un bebé. «Por favor», susurró ella sin fuerzas. «No me mates. Solo necesito un lugar donde esconderme». Tawari no respondió. Su primer impulso fue marcharse. El mundo le había enseñado que nada bueno llegaba con la compasión. Pero la imagen era demasiado parecida a los recuerdos que tanto le dolían. Un niño, una mujer temblando, fuego en los ojos. Se agachó y la miró fijamente. Tenía el rostro sucio, pero los ojos brillaban como el amanecer sobre las dunas. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja, oxidada por el silencio de años. «Me llamo Luz», dijo ella. «Vengo del sur. Trabajaba en una casa rica. Me usaron, me obligaron. Me echaron cuando supieron del niño. No tengo a dónde ir». Tawari no dijo más. Solo se puso de pie y le tendió la mano. El camino de regreso fue lento. Ella casi no podía caminar. Él la cargó en silencio, sin mirarla, sin tocarla más de lo necesario. Cuando llegaron a la cabaña, encendió el fuego, preparó un poco de agua caliente y dejó unas hierbas cerca de su cama. Durante la noche, Luz durmió profundamente, abrazada a su bebé. Tawari se sentó junto a la puerta, tallando madera, con la luna derramando su luz sobre su perfil endurecido. Algo en su interior se movía. Era como si una piedra hubiera sido tocada por una gota de agua. A la mañana siguiente, ella se despertó sobresaltada. No recordaba dónde estaba. Cuando lo vio sentado, preparando una sopa, tembló. «¿Por qué me ayudas?». Tawari no levantó la mirada. «No lo sé», dijo simplemente. «Tal vez porque tú también estás rota». El silencio se instaló entre ellos como un huésped conocido. No era incómodo, era un silencio compartido, donde el dolor de uno empezaba a tocar al otro. Los días siguientes, Luz curó las grietas de sus pies, lavó la ropa con agua de lluvia y empezó a poner orden en la cabaña. Tawari no se lo pedía, pero tampoco se lo impedía. Él salía a cazar, traía madera y a veces dejaba pequeñas flores secas sobre su manta. Nadie decía nada, pero cada gesto construía algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Una noche, mientras alimentaba al niño, Luz preguntó: «¿Tienes familia?». Tawari apretó los labios. «Tenía». Ella asintió. No hizo más preguntas. Ese fue el momento exacto en que ambos entendieron que el destino había comenzado a escribir una nueva historia. No la historia del guerrero perdido ni de la sirvienta rechazada, sino de 2 almas que, sin buscarse, se habían encontrado en medio del polvo, del dolor y del desierto. El viento del desierto se volvió más cálido a medida que pasaban los días. Luz se acostumbró al ritmo de la vida en la cabaña, el sonido del fuego por la mañana, los pasos firmes de Tawari cuando regresaba con carne fresca, el balbuceo dulce de su hijo cada vez más fuerte. Aunque vivían aislados, el silencio ya no era vacío. Estaba lleno de gestos, de cuidado, de una ternura tímida que florecía sin aviso. Una tarde, mientras trituraba raíces para preparar una infusión, Luz observó la cicatriz que recorría el brazo de Tawari. Él notó su mirada y bajó la manga con lentitud. «Fue una lanza», dijo sin emoción. El día que los perdí a todos, Luz dejó las hierbas y se acercó despacio. Tocó la cicatriz con los dedos, sin hablar. Luego,
Bajó su propia blusa un poco, mostrando una marca oscura en el hombro. El hijo del patrón me empujó contra una estufa caliente, susurró. Solo porque no obedecí rápido. Tawari alzó la mirada. Por primera vez, sus ojos no estaban llenos de furia ni de dolor, sino de una tristeza tranquila, compartida. En ese momento, supieron que llevaban las mismas heridas, aunque de batallas diferentes. Esa noche, mientras Luz dormía con el bebé en brazos, Tawari salió a sentarse bajo las estrellas. El cielo parecía más cercano. Pensó en su esposa, en los niños, les habló en voz baja, como si pudieran oírlo. Ella no vino a reemplazarlos, susurró, pero trajo algo que no recordaba que existía. Vida. Días después, Luz cayó enferma, fiebre alta, sudor frío, temblores. Tawari no sabía qué hacer. Durante años había evitado todo lo humano, incluso el instinto de proteger, pero ahora, el miedo a perderla lo atravesó como una flecha. Se lanzó por las montañas buscando hierbas medicinales, agua pura, raíces frescas. No durmió por 2 días, refrescándole la frente, cambiando mantas, cantando en lengua apache canciones de consuelo. Ella despertó al 3er día, lo vio dormido junto a su lecho, agotado pero con la mano aún sobre la suya. No dijo nada, solo sonrió. Gracias, murmuró. Pensé que no sobreviviría. Yo tampoco, respondió él, sin abrir los ojos. Desde aquel momento, algo cambió. Ya no era solo refugio lo que compartían, ni solo heridas. Era una esperanza tejida a partir de la fragilidad y el cuidado mutuo. Luz comenzó a aprender a aprender. Eko amasiota, palabras en apasionado. Tawari, a su vez, le pedía que le enseñara canciones en español. Rieron por primera vez, cocinando juntos una receta que salió horrible, pero que se comieron igual. El niño crecía sano, con ojos curiosos y una risa que parecía despejar las nubes. Un día, mientras recogían ramas secas, Luz se detuvo y miró a Tawari. Mi abuela era del norte, siempre hablaba de su bisabuela apache, pero en mi casa se burlaban de ella. Tawari frunció el ceño. ¿Tu sangre es apache? Solo una parte. Pero siempre sentí algo, dijo, tocándose el pecho, como si me llamaran desde algún lugar que no conocía. Tawari no respondió, pero esa noche preparó un pequeño colgante con plumas rojas y negras, símbolo de acogida en su pueblo. Lo dejó sobre la almohada de Luz. Ella lloró al verlo. Ese gesto selló un vínculo más profundo que cualquier promesa. Era aceptación, era pertenencia, pero la paz no duraría. Una mañana, vieron polvo en el horizonte. Luz palideció. Esos caballos son del rancho de los Morales. Me están buscando. Tawari no dudó. Preparó su arco, ocultó a Luz y al niño en una cueva cercana, y salió al encuentro de los hombres armados. Cuando los interceptó, su mirada era de piedra. La mujer está bajo mi protección, dijo en español firme, con acento apache marcado. El capataz rió. No es tuya, es propiedad del patrón. Vino con un hijo bastardo. Él decide. Nadie posee a nadie, gruñó Tawari, tensando su arco. Y ese niño no es bastardo, es hijo del desierto. Y mío, si es necesario. El ambiente se volvió tenso. Uno de los hombres alzó su rifle, pero antes de disparar, una docena de figuras emergió entre las rocas. Eran guerreros apache, hermanos de sangre de Tawari que habían sentido el llamado. No harían guerra, pero no permitirían una injusticia más. El capataz bajó el arma lentamente. Esto no ha terminado, escupió. Pero en realidad sí había terminado, porque lo que antes era una mujer y un niño huyendo, ahora era una familia defendida por raíces profundas. La amenaza se desvaneció con el polvo que los caballos dejaron atrás. Pero en los corazones de Tawari y Luz, algo había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente sobrevivientes, ahora eran testigos de una nueva posibilidad, la vida elegida, no impuesta. Esa noche, alrededor del fuego, los guerreros apache que habían acudido al llamado compartieron historias y silencios. Uno de los más ancianos, Nahuel, miró fijamente a Luz mientras sostenía al pequeño en sus brazos. Ese niño tiene mirada de trueno, dijo con voz ronca. No será olvidado. Luz bajó la mirada, humilde. Pero Tawari habló con firmeza. Él ha nacido en tierra sagrada, y ella también es parte de nosotros. Aunque venga de un camino torcido, la sangre no siempre se impone por nacimiento. A veces se despierta con el dolor o con el amor. Nahuel asintió.
Sacó un pequeño trozo de madera tallada y lo entregó a Luz. Desde hoy, eres bienvenida como curandera aprendiz. Veo en ti la mirada de las mujeres medicina. Tienes manos suaves y fuego en la lengua. Luz aceptó el símbolo con lágrimas en los ojos. No por reconocimiento, sino porque por primera vez en su vida alguien veía en ella algo más que una carga, más que una criada, más que un cuerpo para usar. Los meses que siguieron estuvieron llenos de trabajo y aprendizaje. Luz fue instruida por las mujeres sabias del clan en el uso de plantas, cantos curativos, masajes con piedras calientes. Al principio torpe, pero con determinación, fue ganándose el respeto del grupo. Tawari, por su parte, entrenaba a los jóvenes en el uso del arco, las trampas y el lenguaje de la tierra. Su rostro se suavizaba. Su alma parecía menos quebrada. El desierto que antes era tumba, ahora era cuna. Una mañana, al regresar de una recolección, Luz encontró a Tawari fabricando una especie de trono pequeño de madera y pieles. «¿Qué haces?», preguntó divertida. «Una silla para nuestro hijo», respondió sin alzar la vista. «Para que escuche las historias con los mayores. Si va a crecer entre nosotros, debe conocer sus raíces desde ya». Luz lo miró en silencio. Luego tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Tal vez necesitemos hacer otra silla», dijo, con una sonrisa temblorosa. Tawari se quedó inmóvil. Su rostro endurecido por años de pena se quebró en una expresión que mezclaba miedo, asombro y una ternura nueva. «¿Estás segura? ¿Sí?» Él no dijo más. Se arrodilló ante ella, abrazó su vientre y lloró en silencio. Ese día, cuando el sol bajaba detrás de las montañas, el pequeño clan celebró con danzas, tambores y canciones. Luz, con flores en el cabello, bailó con los pies descalzos sobre la tierra que ahora era suya. Tawari la miraba como si la viera por primera vez. Pero la historia no termina ahí, porque la familia del patrón Morales, humillada por el rechazo de Luz y la vergüenza pública, volvió con más fuerza. Esta vez no eran 3 jinetes, sino una caravana armada. Traían consigo no solo soldados, sino un sacerdote, papeles con sellos reales y la orden de arrestar a Luz por robo de propiedad y fuga con hijo ilegítimo. El clan Apache convocó un consejo. Algunos temían una masacre, otros querían atacar primero. Pero Luz se puso de pie. Ya no era la sirvienta temerosa. Su voz era firme, templada por el fuego del desierto. «No quiero que haya sangre por mi culpa», dijo, «pero tampoco me esconderé más. Estoy dispuesta a hablar con ellos, no como súbdita, sino como igual. No tengo miedo, porque esta vez no estoy sola». Tawari apretó su mano. A su lado, Nahuel y los ancianos formaron un círculo de protección. Cuando la caravana llegó al borde del territorio apache, fue recibida no con flechas, sino con tambores, miradas firmes y silencio. El sacerdote exigió ver a Luz. Ella salió vestida con ropa ceremonial apache, el pelo trenzado con plumas, el bebé en brazos y su vientre redondeado por la vida nueva. «Este hijo no es pecado», dijo sin que se lo preguntaran. «Es luz nacida de la oscuridad, y si quieren llevárselo, tendrán que llevarse también la verdad». Luego, uno a uno, los miembros del clan hablaron. Testimonios sobre cómo Luz había sanado a niños, acompañado a parturientas, curado heridas, enseñado canciones. Una vieja se levantó y gritó: «Ella es más apache que muchos nacidos aquí. ¡Y su hijo es nuestro nieto!». La presión fue tal que incluso el sacerdote, incómodo, bajó la mirada. Los soldados empezaron a murmurar entre ellos. Al ver que no tendrían apoyo, el delegado de la familia Morales rompió el pergamino y escupió al suelo. «Disfruten de su chusma. No durarán mucho». Y se marcharon. Esa noche hubo celebración, no por la victoria, sino por la paz. Tawari y Luz hicieron una ceremonia de unión ante la tribu. Entre cantos y danzas, el niño fue ungido con aceites y declarado oficialmente parte del clan. Se le dio un nombre nuevo, Yutu, el que renace con el tiempo. Luz dio a luz a 2 niños más, una niña con ojos como carbón brillante y un niño que desde pequeño supo seguir huellas mejor que los adultos. Juntos, los 5 formaban una familia tejida con hilos de tragedia, resistencia y ternura. Luz se convirtió en una curandera respetada años después. Incluso personas de otras tribus venían a buscar sus remedios. Tawari era llamado el guerrero del silencio, pero su mirada hablaba más que 1000 palabras.
En medio del desierto que una vez fue tumba de su pasado, habían fundado un hogar, no uno perfecto, pero sí sagrado, y cada vez que el viento soplaba entre los cactus, Luz susurraba a sus hijos: «Recuerden, mis amores. Incluso las flores más bellas crecen en tierra árida». Con el paso de los años, el pequeño refugio en medio del desierto se convirtió en un símbolo de renacimiento, no solo para Tawari y Luz, sino para toda la comunidad apache que los rodeaba. Lo que comenzó como un refugio para un guerrero roto y una madre sin rumbo, floreció en un hogar lleno de risas, cantos, aprendizajes y respeto mutuo. Cada mañana, Luz salía al amanecer con sus hijos, enseñándoles a recolectar raíces, a interpretar los sonidos del viento y a comprender el lenguaje de las aves. Les enseñaba a curar con hojas, a escuchar con el corazón y a hablar con la verdad. Nunca ocultó su pasado, al contrario, lo ofrecía como enseñanza. «No somos nuestras heridas», decía con voz suave, «pero sí somos lo que hacemos con ellas». Tawari, por su parte, había dejado de vagar por el desierto con el alma en cenizas. Ahora caminaba con propósito, guiando a los más jóvenes en la sabiduría de los senderos, la caza justa, la protección del agua y el respeto por la vida. El hijo mayor, Yutu, crecía fuerte y noble. Era curioso y observador. Le gustaba sentarse junto a los ancianos y aprender sus historias. Un día, le preguntó a su padre: «¿Tú también odias a los hombres que hicieron daño a mamá?» Tawari lo miró largo rato, con el rostro surcado por arrugas nuevas y sabiduría antigua. «No los odio», respondió, «pero no olvido, mi deber no es vengarme, sino proteger lo que amo». Ese fue uno de los días en que Yutu entendió el verdadero valor de la fuerza, no en las manos, sino en el alma que sabe cuándo sostener y cuándo soltar. La niña, llamada Ayelen Alegría en la lengua de una tribu hermana, tenía una voz dulce que calmaba hasta a los animales heridos. Se decía que incluso una serpiente una vez dejó de morder al escuchar su canto. El pequeño, Ikan, era inquieto como el fuego. Escalaba rocas antes de aprender a caminar bien, y preguntaba todo el día. Luz decía, riendo, que Ikan era la pregunta constante que la vida le había regalado. La familia era feliz, no perfecta, pero plena. Un día llegó un viajero al campamento. No era apache ni mexicano, sino mestizo, con piel quemada por el sol y ojos llenos de secretos. Buscaba a Luz. «Dicen que aquí vive una curandera que no juzga, que escucha hasta a los que otros rechazan», dijo. Dejando sobre la mesa un pañuelo de seda manchado de sangre, Luz lo miró. Vio en él lo que otros no verían, un alma quebrada, como la suya en otro tiempo. «Aquí no curamos solo heridas del cuerpo», dijo, «pero tampoco prometemos milagros». Lo aceptaron por unos días, y cuando el hombre sanó, se arrodilló ante la familia y dejó un regalo inesperado. Un documento. En él constaba que la familia Morales había sido despojada de sus tierras por abusos y crímenes contra mujeres indígenas. El testimonio de Luz y de muchas otras había sido escuchado al fin. Tawari no festejó, solo miró al cielo. La justicia llega, no siempre a tiempo, pero llega. Aquel día, Luz caminó sola al árbol más antiguo del campamento y colgó de sus ramas el pañuelo de seda ya limpio. Era su forma de cerrar el círculo. Ya no le debía nada a su pasado. En las lunas siguientes, hubo una gran ceremonia. Varios clanes se reunieron para celebrar la unión de las raíces antiguas con las nuevas esperanzas. Los hijos de Tawari y Luz danzaron bajo el sol con otros niños, pintados con arcilla y risas. Los ancianos, conmovidos, declararon que esa familia representaba un nuevo ciclo, el del perdón que no olvida, el del amor que nace en medio del dolor, el de la sangre mezclada que no divide, sino que une. «El desierto no es vacío», dijo Nahuel en la ceremonia, «es espacio para renacer». Al final del día, cuando el fuego ya solo era brasa, Luz abrazó a Tawari y susurró, «Gracias por no cerrarte al amor, cuando todo te decía que lo hicieras». Él no respondió, solo la miró, con los ojos brillando por dentro, como si todavía, después de tantos años, no pudiera creer que la vida le había devuelto algo tan hermoso. El viento soplaba entre los cactus, el desierto cantaba su canción de polvo y sol, y en una pequeña casa de barro, una familia dormía en paz, sabiendo que incluso en la tierra más árida puede florecer lo más sagrado,
Un nuevo comienzo.